La Pólvora. Noticieros en línea. Regresamos, son las 7:44. Te saludo con gusto, mi estimado Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días, Rita Zamora. Buenos días al auditorio. Permíteme, Toño Rocha, antes de entrar en materia de las cosas que ocurrieron bastantes interesantes. Ajá. En el arranque de las campañas. El especialista llega más tarde y tiene su sección también. Bueno, no sé si hoy no es lunes de comentarios de películas, pero ayer por la noche, y es así para todos aquellos que pues eran jóvenes, adolescentes, en los 80s, en 1984, 85, ayer por la noche vi La Gran Noche del Pop. Qué bonito, una pieza que mueve la nostalgia, y para todos aquellos que aquel enero de 1985, bueno, principios de ese año, escuchábamos en la radio esta canción, We Are the World, que se hizo para recaudar fondos para los niños, la hambruna en África. Me parece una gran pieza, que además, más allá de eso, no porque esté bien calificada, veo a quienes ven mucho, se basan en IMDb, pero está muy bien calificada, pero más allá de eso, la simple nostalgia y ver la reseña de todos los artistas encabezados por Lionel Richie, de los cantantes de aquella época, y cómo se hizo, la complicación que representó en ese momento, pues reunir a tantos artistas que eran lo mejor en ese momento del pop a nivel mundial y sobre todo norteamericano, a favor de una causa que muchos de ellos ni siquiera, a lo mejor no sabían de qué se trataba. Finalmente se concretó, recomendable para todos aquellos que en los 80s eran jóvenes y que les gustaba el pop y que tenían que recuerdan We Are the World. Me pareció una gran pieza, una de esas películas documentales que disfruta uno de principio a fin. La verdad, muy, muy recomendable para quienes de 40 y más y que tienen el gusto por la música pop. Ahí dejo esa recomendación. Y bueno, ya en lo que tiene que ver con el fin de semana, bueno, ya escuchábamos este tema de la nueva medida, de la nueva resolución del del Tribunal Estatal Electoral respecto a las medidas afirmativas, que pareciera, por lo que escucho, por lo que pregunté, más que dejar claro el asunto, es como cada instancia está buscando hacer prevalecer su postura respecto a este asunto, y me refiero a los magistrados, sobre todo en Guanajuato. Se mantiene la postura de Dolores López Loza, la magistrada presidenta en este asunto, que seguramente va a llegar hasta al extremo, por lo que sé, el PAN va a impugnar estas medidas afirmativas. ¿Qué pasó el viernes? Bueno, pues el PAN se abordó la resolución del Tribunal de Monterrey, que le dice al tribunal, vuelve a emitir una nueva resolución porque no atendiste de fondo lo que te presentó el Partido Acción Nacional. Además tienes la impugnación de la diversidad sexual, que no se siente bien correspondida por la resolución que emitiste, y también el Verde también tenía una. Finalmente atiende la del PAN, y en resumidas cuentas le dice al PAN, tus razonamientos son fundados, pero inoperantes. O sea, tienes la razón, pero no te voy a hacer caso. Y entonces finalmente reparte nuevamente, o hace una distribución de espacios para representantes de grupos vulnerables,
muy similar a la que había hecho originalmente el Consejo General del Instituto Electoral, pero mucho más fundamentada y reflexionando sobre las cosas que impugna Acción Nacional. Al final, sobre todo en el tema de la diversidad sexual, que antes eran 4.9 y repártelas como quieras y donde puedas, pues ahora sí le dice, bueno, en los 4 primeros, en los municipios en donde tú definas y en los distritos que tú quieras. El tema de los migrantes se mantiene igual en los mismos municipios. Y ahora, bueno, pues ¿qué es lo que queda? Estamos a un mes. O sea que podemos tener un Congreso dominado por grupos vulnerables. Será interesante ver. Estadísticamente posible, ¿no? Estadísticamente es posible, es decir, que haya. Los grupos minoritarios tengan la mayoría en el Congreso. Habrá que ver cómo Digo, no va a suceder, pero es estadísticamente probable. Sí, habrá que ver cómo los acomodan, en qué posiciones. Sobre todo habrá que ver cómo los acomoda el PAN y Morena, que tienen posibilidades de ganar distritos uninominales. No sé si algún otro partido, coalición, pueda ganar algún otro, pero pues vamos a ver, Toño. Lo que sí es que nunca he escuchado tantas tonterías juntas. En cuanto a la famosa equidad inequitativa. O sea, por ejemplo, tú lo dices, Morena y PAN están metidos en una bronca, ¿no? Sí, o sea, que dices, tienen que poner a una fórmula dentro de las primeras 4. De los regidores. De los regidores, ¿no? Sí. Vamos, el caso de León. Sí. La bronca la tienen Morena y el PAN. Porque tienen que meter Porque van a tener 4. Un migrante. No, espérame, no. Sí. Porque van a tener 4. ¿4 qué? Pero 4 regidores por lo menos, ¿sí? Okay. Pero ni MC, ni el PRI, ni el PRD, ni el Verde van a tener 2, ni siquiera van a llegar a 2, ¿no? Así ni siquiera. Pues entonces, es totalmente inequitativo que a los partidos que de veras tienen chance los obliguen y a los demás, pues que entonces vayan a poner a sus favoritos, ¿no? Sí, y el tema, Toño, es que esto es de origen, estos legisladores de la Constitución Federal, estos grupos estas minorías, estos grupos vulnerables, y viene aterrizando esto que viene ya desde la ley federal, se aterriza en lo local, y el tema es que no se legisla propiamente, y entonces entran las medidas afirmativas, porque hay que recordar que medidas afirmativas aparecen porque son justamente este tipo de decisiones que asumen las instituciones electorales, sobre todo las instituciones electorales, para compensar esto que los partidos no hicieron en la ley y que y que ya constitucionalmente en reformas legales ganaron. O sea, para llegar a esto tuvo que pasar varios antecedentes en que los partidos no legislaron. Ese es el origen. Después viene cómo lo haces. El instituto lo hizo de una manera, hizo encuestas, hizo estudios, preguntó a la diversidad sexual, a los afrodescendientes, a las personas con discapacidad, etcétera, y tomó una resolución. Esa resolución no le gusta a algunos grupos vulnerables, a los partidos políticos, y entonces viene este juego, la famosa cadena impugnativa. Y hoy estamos a mes y medio, a un mes menos de un mes de que los municipios, de que los partidos definan sus planillas y registren y aprueben, o sea, sobre todo. Y entonces, bueno, pues los ponen en ese predicamento. Y alguien me decía, es que no los ponen en el predicamento, es una obligación que tienen los partidos políticos. Sí. Me parece que es una corresponsabilidad aquí de todos el espectro político, partidos, instituciones electorales, el llegar a esta instancia sin una definición y que los partidos estén con los dedos en la puerta, pues sabiendo ahorita, porque puedes impugnar, el PAN va a impugnar, claro. Pero también puede ser que la Sala Monterrey y la Sala Superior les digan, ni más, así se queda, claro. Y entonces tienes que postularlo. Y entonces los partidos ahorita, el PAN y Morena sobre todo, pues ya tienen que estar pensando en cómo ir armando sus planillas con base en esto. Obviamente hoy pueden hacer unas dos planillas. Esta es si
la ley se mantiene como ahorita, si procede mi impugnación, Sí, claro. pero ¿qué les vas a decir también a los que ya invitaste? Oye, te invito para Pues que seas, claro, pero está supeditado Y a como que... son los dos partidos, pues no es tan fácil de Exactamente, entonces es un tema que sí, por supuesto, hemos platicado mucho de eso. Y ¿por qué se habla de esto? Porque tiene que ver Ahora, con que las sea legal planillas. no quiere decir que sea lo mejor o que sea correcto, que es legal. ¿No? Es Lo que legal. es legal, pero de Es ahí legal. a que, Ahí entras a que ahí. pensemos que los afrodescendientes son muchos y que son un grupo vulnerable, pues es el punto de vista de los que hacen la ley, ¿no? Pero, o sea, De los que hacen la ley, y bueno, pero también de los grupos, Toño, habrá que Sí, ver claro, también claro. de los grupos vulnerables que buscan esos espacios y que están batallando, porque también incluso ellos se pueden hoy ¿sabes qué? Pues el 4.9 tampoco me representa. O sea, es todo un tema que, insisto, quedan 3 semanas, poco más de 3 semanas, 4 semanas para que inicien las campañas municipales, y luego vienen las diputaciones, que Claro. ahí también los partidos estarán obligados a postular a quienes están. Hay quienes ya lo tienen, hay quienes Claro. ya dicen, oye, yo ya tengo uno de diversidad sexual, uno de personas con discapacidad, pero por ejemplo, nada más pensando en León, la planilla de León, si se queda la planilla de León, PAN y Morena todos los partidos, pero estos que tienen más posibilidades de ganar, tienen que poner un migrante de cajón, en la 4, entre los primeros 4, porque León está en los municipios que Sí. tiene, y aparte tienes que elegir entre los demás grupos vulnerables, O sea, que esa fuerza es el migrante. Sí, a León sí. esa fuerza. Sí, porque Solo el único fuerza es migrante. o sea, es que en estos municipios, sí, Y los demás es los demás los tienes que, tienes que poner, O sea, ¿cuántos de grupos vulnerables para León van en las primeras 4? el de migrantes sí o sí, y tienes que poner en los 46 municipios que postules, uno de diversidad sexual y uno de discapacitado. El afrodescendiente nada más es en Guanajuato. Ok, pero entonces los otros 2, Es que migrante te dice nada o sea, más. ¿cómo metes dice alguien, cómo metes 5 medidas en los primeros 4 lugares? Pues ahí está. Vamos a ver qué pasa Bien. con esta situación en los días siguientes y cómo lo resuelven, sobre todo pues PAN y Morena, que veremos si también se van al Perfecto. tema de la impugnación. Muy bien. Bueno, pues eso estamos pendientes de ese tema. Y Toño, bueno, pues iniciaron las campañas. No sé qué te llamó la atención el fin de semana de las campañas. Por supuesto que el tema, y lo abordaremos en un momento más, pues digo, el anuncio más llamativo lo hizo justamente nuestra invitada en un momento más, Livia Denis, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. ¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? No, creo que ya estaba en el... ¿Qué cosa? ¿No te sorprendió lo de Carlos Amarripa? No, ¿No te sorprendió que No. dijeras? no. O sea, tú no. esperabas que dijeras, Sí, claro, Livia. o sea, te lo decía el viernes ahí de que era un tema de más que capacidad o incapacidad del fiscal. Era un Yo tema de no recuerdo que tú me rentabilidad hayas dicho, político. oye, Livia va a anunciar esta tarde que el fiscal no va, que no va a ser el fiscal, el que no va a Bueno, tampoco es que digo, yo no recuerdo que de que no vaya a ser, porque no depende de ella, ¿no? O sea, no depende de ella, pero que fuera a anunciar que no continúa, bueno, incluso ya lo habíamos platicado varias veces, aquí Sí. cuando fue pero así que convirtió en tuvieras, fiscal. O sea que, ¿no? que tuviera, no, o sea, pero bueno, no recuerdo que hayas dicho tú, oye, yo hoy Livia va a anunciar que no va a continuar contundentemente. Es que contundentemente, ahorita le preguntamos. Es que ese es el pero problema. Pues es que no depende de ella. No, pues no depende de ella, pero Pues, no pues, puedes decir o sea, eso no Bueno, esperabas lo tú que platicamos dijera. ahorita ahí De decirlo contundentemente, pues ese es el punto, cómo lo dijo. No continuarán en mi gobierno, no dijo, oye, voy a buscar que en el Congreso del Estado, no, dijo, no van a ahorita continuar. le preguntas Ya ahí, está la le dice. empeña, y está la palabra No, empeñada, ¿no? Perfecto. Bueno. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos. En línea con Toño Rocha.
8 de la mañana con 45 minutos. Estamos de regreso, mi querido amigo Miguel Zacarías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rita Zamora? Saludos a Toño Rocha, que bueno, tuvo que salir, pero todo está bien. Con el buen Antonio Rocha Pedrajo, a quien le mandamos un saludo. Bueno, pues interesante las entrevistas de arranque. Ya estuvo aquí Yulma Rocha el pasado viernes, hoy estuvo Livia Denis, y en los próximos días estará Alma Alcaraz con nosotros. Y bueno, pues es el saque, ¿no? Como dicen, el saque en estas campañas que iniciaron ya, y bueno, no sé qué piensan. Fernando, platicábamos con Livia esta parte de el anuncio como tal. No sé a ti qué sensación te dejó este arranque y el anuncio en conjunto con el plan de seguridad, porque me parece que es interesante que no fue una declaración banquetera, fue algo que estaba perfectamente pensado para lanzarse así. ¿A ustedes les sorprendió? ¿Lo esperaban de esa manera? Porque el tema, sí hay que decirlo, que el tema de Álvaro Cabeza Vaca sí estaba muy cantado, porque además es un tema que sí depende de ella. Tema de gabinete. El tema de gabinete, ¿no? Y que está a su alcance decir si continúa o no continúa, y el propio Álvaro dijo aquí, y creo que él estaba perfilando ese asunto. ¿Cuál es la forma en que yo puedo salir? O que el gobernador me despida, que yo renuncie, que termine el sexenio y me vaya. Pues me parece que sabía perfectamente en qué estaba parado. Pero no sé si como tal el anuncio les A mí, sobre todo por la forma, y dicho, para dar un poco más de contexto, fue en esta rueda de prensa del pasado viernes, donde ni siquiera se puede decir que fue a una pregunta expresa. No. Ella, al iniciar la ronda para contestar la serie de cuestionamientos que le habían hecho, dice: antes de que me lo pregunten, porque yo sé que eventualmente lo van a hacer. Sí. Y seguramente era una sombra que aquejaba la precampaña y ella no podía salirlo claramente. Nada más había hecho el eslogan de un nuevo comienzo, que iba a haber cambios, pero no lo había dicho así de tajante. Dice: ni Samarripa ni Álvaro van a continuar en mi gobierno, con lo cual me parece una estrategia acertada para desarmar uno de los principales misiles, por así llamarlo, que iba a tener la oposición. Seguramente una de las líneas estratégicas de las campañas, tanto de Alma como de Yulma, iban a ir en ese camino, y ahora deben modificar un poco al decir, bueno, Livia como diputada aprobó la permanencia de Carlos Samarripa, con Álvaro pues tampoco, evidentemente por la posición que ocupaba, no podía confrontarse ni hacer señalamientos cercanos a pedir su salida. Pero ahora ya desde el primer día de su campaña, creo que sí termina desactivando una de las potenciales armas principales que iba a tener la oposición. Sí, sin duda, pero además fíjate que a mí me llama la atención por el plan, o sea, es decir, no solamente dices, lo digo, sino que lo acompañas del plan y ves el plan de seguridad, y por supuesto que hay algunas cuestiones que algunos de ellos pues, no abanderaban. Por ejemplo, Carlos Samarripa fue un férreo opositor, y no digo una mentira, díganme, al tema de la investigación de las policías municipales, de las policías en general. El propio Álvaro le preguntábamos aquí el pasado miércoles sobre el tema de la investigación de las policías, y él dijo que pues, no había facultades, y él estaba en esa línea. El tema de la regionalización de las estrategias, de la regionalización de los mandos incluso, en fin, me parece que el acompañarlo además de una estrategia, o sea, el anuncio es decir, no es nada más ya no van, sino que ya... ¿Qué es lo que o sea, la proyección que haces de la imagen de arrastré el lápiz, hay un Consejo Ciudadano que está trabajando, entonces deriva en esto, y esta es mi posición. Y sí, por supuesto, es uno de los temas que iba a ser el arma opositora, el fuera Álvaro, fuera Samarripa, pues se iba a repetir. Hoy ya no está. Ayer me llamó la atención que Alma Alcaraz, cualquier foro que estaba, lo decía, quizá porque estaba en un evento del Partido del Trabajo, pero ayer no tocó en su discurso el tema de seguridad. El sábado tuvo actividades privadas.
Yulma, si ya escuchamos su respuesta, pero tendrán que replantear la estrategia. No se acaba, como luego dicen por ahí, ya se acabó la campaña, ya dijo que eso y ya no. Sí. O sea, me parece que hay una campaña por delante que sí desactiva uno de los argumentos de la oposición, y me parece que, pues, digamos, en ese aspecto bien pensado, porque más fue el primer día de campaña, Sí. aquí me planto y vamos a la siguiente página. Y es una página, pero son 90 páginas, porque son 90 días de campaña, que se van a ir escribiendo cada quien con su estrategia, que ya la vimos un poquito este fin de semana, ¿no? O sea, Alma Alcaraz al día siguiente de que el segundo día de campaña ya había programado actividades privadas. Y eso me deja la impresión de que en ese aspecto la coalición Morena Verde PT va a apostar o apuesta mucho al tema del posicionamiento que tiene la marca Morena, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. O sea, van a apostar mucho a eso, y esa ha sido la táctica, es decir, para Morena no hay más estandarte que lo que ha hecho el presidente, que lo que ha hecho Claudia. Ninguno de ellas va a hablar de un nuevo comienzo, de que hay que cambiar la estrategia de seguridad, al contrario. No, continuar el la continuar, segunda etapa de la cuarta transformación, bueno, como lo mencionaba. finalmente Livia Denis está en esa materia, y Yulma Rocha está en esa posición del tercer lugar alejado según las encuestas, y que pues, tampoco dispone de muchos recursos, y pues apostará por buscar ese electorado que no se identifica con ninguna de las dos opciones más importantes en cuanto a lo electoral, que son PAN Morena. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede en este tema en los siguientes días. Ahora, Fernando. también suenan muy bonitas las propuestas de las tres candidatas, pero particularmente, y ahondando en el asunto de la labor de investigación que quieren conferirle a las policías municipales, que por cierto ya en ley ya está, sin embargo pues en la práctica no sucede, pasa mucho por lo débil que están muchas corporaciones de los municipios. Sí. Es decir, puede ser buena la intención del gobierno del estado, puede asignarse una partida presupuestal para fortalecimiento de las corporaciones municipales, pero si los alcaldes, las alcaldesas que resulten electas no están convencidas, no le ven un rédito electoral o para sus intereses que realmente implique apostar para que las policías tengan esta capacidad de investigación, y por supuesto acompañado por un fiscal o una mujer fiscal que también esté convencido de que sería una buena colaboración tener toda la información que recaban los elementos municipales, pues al final de cuentas puedes decir misa, puede la gobernadora del estado puede decir que ahora sí las policías municipales van a investigar, pero si los municipios, las administraciones municipales no abrazan esta causa, pues va a seguir sucediendo lo que ha sucedido hasta Y el ahora. tema es, y creo que es una de las apuestas que tuvo Diego Sinue, bueno, que está teniendo, todavía le falta medio año en el poder, pero no cuajó. ¿Por qué no depende de él? Porque al final hay autonomía municipal, y no cuajó también porque también venía de una estrategia radicalmente opuesta, en donde estaban los mandos únicos, los alcaldes tirados a la hamaca, que era una parte que le preguntaba al Bar Cabeza de Vaca también. Pues es que vienes de una estrategia en donde había muchos mandos únicos, el gobernador no exigía a las policías municipales como ahora lo hacía Diego Sinue, y no todas las policías respondieron igual. Aquí, por ejemplo, el tema de la Policía de León, podemos discutir el tema de la eficacia de las políticas, de los operativos, de las estrategias, pero León se metió mucho en el tema de la, ¿cómo se llama?, la depuración. Sí. Más de 500 elementos despedidos, no sé si ya han llegado a los 600, Más despedidos, de 600 en 3 años. O sea, estás hablando de casi lo que es una tercera parte de lo que es el estado de fuerza actual, ¿no? Que andan en 2,000, más o menos. Más o menos, sí. Ujú. Entonces, la tercera parte de esos policías. En menos de 3 meses. Exacto. Entonces, no es un tema sencillo,
y además, bueno, el tema de las vocaciones, ya lo decía aquí, bueno, Álvaro lo dijo en la glosa. ¿Cuántos policías, o aquí lo dijo? No, en la glosa. En la glosa. O sea, que no hay, el tema es que hay recursos, ahí están los maestros, los instructores, está la infraestructura, supongo que hay dinero para tener más policías, pero no hay vocaciones. Pues más allá también de vocaciones, lo que sí hay quizá también es temor, es decir, no, bueno, o sea, ser policía ya en estos tiempos es adicional. Realmente no va a haber recursos. Es como un escalón. Decía, bueno, hay unos que atraídos por el sueldo se metían, esos no tienen vocación y dices, no, yo no soy de aquí, yo mejor me voy, aunque me paguen más o menos bien. Pero luego tienes vocación y te metes y luego empiezas a ver, digo, yo no quisiera estar, o sea, lo último que sería en esta vida sería policía, o sea, y me parece que sí requiere de un temple especial. Entonces es todo un caso, y por supuesto que lo que apuestan las candidatas, Libre ya lo ha dejado claro con su plan, pues es eso, un plan, pero hay un montón de cuestiones que están fuera de su alcance, el tema de las adicciones, por ejemplo. Pero también, y nada más para el tema de los policías, implica también un cierto riesgo, porque autoridades estatales han reconocido que algunas corporaciones están infiltradas, unas en mayor medida, otras en menos, pero al ya participar en investigaciones de carácter ministerial o de la investigación del delito, también digamos, elevas un poco el riesgo, por de supuesto, que elementos infiltrados por algún grupo del crimen organizado estén realizando esas tareas. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, Ahora, son varios. Supongo que también serán grupos que tácticamente tendrán también cierta protección, no sé, ustedes saben más de eso, pero es decir, que no sabes quiénes son, o sea, es decir... Pero eso implica más recursos, y el fondo que el Estado en este sexenio puso, pues realmente de cierto modo llegó para suplir el Fortaseg, el eliminado Fortamun o el Fortaseg y los demás fondos federales que iban justamente dirigidos a fortalecer a las policías locales. Y que el Estado lo ha sustituido con recursos estatales. Exacto, o sea, en lugar de ser un apoyo adicional, realmente vino a suplir, ¿no?, la ausencia de un recurso federal. Así es. Totalmente de acuerdo. En fin, arranca esto, y bueno, hablando del tema de los debates, es probable que, pues sí, veamos por lo menos un debate más, el que verá en Coparmex, y bueno, pues ahí seguramente mi pronóstico, con base en lo que he escuchado, va en ese sentido, que habrá dos debates de candidatos a la gubernatura. Estamos hablando del tema de uno del IEG y uno del IEG y otro de... Y también, bueno, del tema de, nada más antes de irnos, José Arturo Sánchez Castellanos nos comparte ahí a propósito del tema de los grupos vulnerables, sí, su artículo, que fíjate, no lo había normalmente... de la lo leo de la sobrerepresentación de los grupos minoritarios, todo un tema, eso que de los grupos minoritarios que están representados y que van a estar representados en los próximos cabildos y en los próximos el próximo Congreso del Estado. Va a ser un tema que seguirá dando de qué hablar en los siguientes días, sobre todo León. Hoy vamos a preguntarle, León, de los 4 primeras posiciones, Morena y PAN, que seguramente van a tener por lo menos 3, pero entre se van a repartir la principal, el ayuntamiento, van a postular un migrante, una persona, pues yo creo que por lo menos un migrante y uno más de grupo vulnerable en las primeras 4. Entonces ahí ya tienen que cubrir 2 espacios que a lo mejor no tenían considerados hasta este momento. Vamos a ver qué pasa con todo esto en los siguientes días. Vámonos con la del estribo. A ver, Fernando, por cierto, tú todavía no nacías. ¿En qué año naciste tú? 92. O sea, tú todavía 8 años antes de esto, es que platiqué del We Are the World. De We Are the World y vi tu tweet también. ¿Escuchaste esa canción? Sí, pues fue muy famoso. Lo que me llama la atención es lo de Bob Dylan. Y ya solo por eso lo quiero ver, porque... es que ves tú a Bob Dylan en el video y dices, estaba en otro mundo. Estaba drogado. Pero lo ves ahí y dices, no, sí participó, sí quería, y sí, es un personaje. En fin, todo un deleite esa pieza de Netflix. Vámonos con el estribo. A ver, Fernando, Rita, ¿qué te sorprendió más este fin de semana en el arranque de las campañas?
Número uno, el Que la el firma dicho, con sangre. el pronunciamiento de Livia de que Álvaro. así, del fiscal sobre Del todo, fiscal, olvídate, sí, el fiscal, que no va a continuar el fiscal. Uno, dos, la firma con sangre de Xochitl. Xóchitl Gálvez en Irapuato de que van a seguir los programas sociales. O tres, el agarrón, el jaloneo entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum o cualquier otra que te O el haya sorprendido. resbalón de Claudia Bueno, Sheinbaum. ¿cuál? Hay dos caminos. ¿Cuál te sorprendió más? Yo me sorprendió Puedes más decir otro, el de Xochitl porque yo estaba siguiendo la transmisión y en eso que agarra, no sé qué agarró para pincharse el dedo y plasmar con sangre. Se me hizo muy surrealista, muy... pues Algo la que no política esperaba. mexicana así es, exactamente. Y las por elecciones eso, así son. Algo inesperado. me sorprendió así del impacto de... ¿Qué onda? O sea, como ¿por qué? Sí, no es lo mismo que lo veas en ese momento Exactamente. a que luego ya lo ya- digas, la noticia, mira, Xochitl Gálvez, todo ¿Ya tipo de te Rita? reacciones. Rita, ¿qué te sorprendió más? Un poco eso, pero yo creo que sí me voy más con lo de Livia, lo del fiscal. Yo también. O sea, Yo también. O a sea, ver, que lo o sea- haya dicho de esa manera, yo no esperaba que dijera tan Así contundente. de, o sea, de casi que si se va porque se va. Sí, o sea, porque pudo haber dicho, yo buscaré que el Congreso diga, no, dijo, no van a continuar y me parece que Bueno, Lo y de creo, Clara y creo que Brugada- lo que dijo hace rato, o sea, confirma. confirma. Ahora, me gustaría más conocer también la historia de lo que ha dicho, porque dijo, han pasado cosas ya en los últimos tiempos. Ahí voy. Dijo, me gustaría conocer la historia detrás de todo esto. Bueno, es cuánto, porque si no me van a regañar, aunque no esté Toño aquí. Así es, te voy a regañar, Miguel. Sí. 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea.